en el libro a los Hebreos. El libro a los Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 1. Dice nuestro Señor en su palabra bendita: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz. Versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Sí? La palabra bendita del Señor nos habla de Melquisedec, un sacerdote que se encontró con Abraham. Abraham había ido a una guerra para rescatar a su sobrino Lot. Sabemos que Abraham fue llamado por Dios, ¿verdad? Abraham fue rescatado por mi Señor Dios por la fe que tuvo Abraham. Abraham, patriarca de los israelitas, que era de Ur de los Caldeos, en Babilonia, idólatra, adoraba imágenes, adoraba ídolos, pero mi Señor Dios lo llama a un pagano para que por medio de él y de su descendencia, de su simiente, naciera o se formara la nación de Israel. Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot, porque Lot decidió acampar muy cerca de Sodoma y Gomorra. ¿Qué representa Sodoma y Gomorra? El mundo, la perversión, lo carnal. Y Lot, en vez de pedirle a Dios oración para decirle, Señor mío, ¿a dónde me voy? Porque ya Abraham y Lot ya no podían seguir juntos. Tenían ya muchas propiedades, muchos ganados. Refiriéndome a muchas propiedades significa muchos ganados. La riqueza de un hombre en la antigüedad se basaba en el número de cabezas de ganado que tenían. Y tenían muchísimos. Entonces ya los esclavos de Lot y los esclavos de Abraham ya se estaban peleando entre ellos. Entonces ya no era sabio y dijo Abraham, vamos a separarnos. Si tú vas para el norte, yo voy para el sur. Si tú vas para el este, yo voy para el oeste. Y Lot vio la llanura de Sodoma y Gomorra, que estaba completamente invadida de pastos. Y dijo, pues de aquí soy, me voy para allá. O sea, se dejó deslumbrar por lo que vio. Y el ser humano el día de hoy, y por los siglos de los siglos,
se deslumbra por lo que ve, en vez de acudir a Dios y pedirle en oración dirección para saber a dónde me voy, Señor mío, izquierda o derecha. Señor mío, me ofrecen la venta de este carro, ¿lo compro o no lo compro? Y el Señor te dirá si lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Lot no lo hizo, sino se dejó deslumbrar por esa llanura fértil afuera de Sodoma y Gomorra y se fue para allá. Años después viene una guerra de cinco naciones en contra de 4 y Lot en medio de la guerra. Abraham se entera de que Lot está ahí en plena guerra y va y lo rescata. Pero dice la palabra del Señor que Abraham fue con 300 de sus siervos, 300 soldados de parte de Abraham, en contra de 5 naciones que estaban luchando en contra de Sodoma y Gomorra, porque Sodoma y Gomorra estaban inmiscuidas en esa guerra. Y mi Señor Dios le dio la victoria a Abraham. El libro de Levítico capítulo 26 nos dice que no te atemorices si tú atacas a 50 personas, te daré la victoria. Si 10 de los tuyos se van en contra de 10,000, te voy a dar la victoria. Y está escrito en la palabra de Dios, cuántas guerras no ganaron el pueblo de Israel con muy poca gente en contra de multitud de soldados enemigos. La victoria ya no la dio el Señor, hermanos. Nada más que tenemos que creerla. Tenemos que creer en la victoria. El Señor ya no la dio. Y debemos de trabajar y de luchar por la victoria. ¿Es así? No, no es así. No debemos de luchar por la victoria. Debemos de luchar desde la victoria, que no es lo mismo, porque la victoria ya no la dio el Señor. ¿Sí me explico? Entonces, en certidumbre de fe, Señor, tú mío, tú ya me diste la victoria. Nada más tengo que orar y esperar tu dirección, Señor. Después de esa guerra, ¿verdad? Se le acerca un personaje a Abraham llamado Melquisedec, místico. Y Abraham le da los diezmos del botín de la guerra, los diezmos del botín. ¿Qué personaje tan importante puede ser este que Abraham el patriarca le da el diezmo a este sacerdote? En Génesis 14, vamos a Génesis 14. Versículo 17. Génesis 14, 17, para los que no saben dónde está Génesis. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, 5 que estaban con Kedorlaomer, 5 reyes, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe. El rey de Sodoma estaba en la posición contraria de Kedorlaomer. Era el contrincante. Salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Por qué sacó pan y vino? ¿Quién es este sacerdote del Dios Altísimo que cuando llega con Abraham le ofrece pan y vino?
¿A qué se refiere esta palabra? Esto apuntaba a la redención de la humanidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miles de años después. El sacerdocio de Melquisedec es una figura, una sombra del verdadero sacerdocio inmutable, perfecto, que el mundo tiene, pero que no sabe que lo tiene. Ese sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Y Melquisedec es una figura de Cristo, una cristofanía, como el ángel de Jehová apareciéndose a diferentes personas en el Antiguo Testamento, apareciéndosele a Josué, apareciéndosele a Manoa, el papá de Sansón, apareciéndosele a Jacob, luchando con el ángel en Peniel. El ángel de Jehová es una cristofanía, una prefigura de Cristo. Entonces, este Melquisedec, ¿quién es? Es Cristo Jesús preencarnado, porque Abraham agarra y le da los diezmos del todo el botín, la 10ª parte de la ganancia se la da al Señor. Y Melquisedec, como aquí le dice, sacó pan y vino, el cuerpo y la sangre de Cristo, diciéndole a Abraham, por medio de tu simiente, que es Cristo, viene la salvación al mundo entero. ¿Sí? Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, con 300 siervos de Abraham. Mi Señor Dios le dio la batalla a Abraham contra un ejército de 5 reyes, imagínense. Una alianza de 5 reyes. Y mi Señor Dios le dio la victoria. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Cuando le da a Abraham los diezmos de todo, ¿ya había ley o no había ley? No había ley. Entonces, la iglesia el día de hoy tiene que dar sus diezmos al Señor. ¿Sí? Tenemos que apartar la 10ª parte de lo que ganamos y ofrecérsela al Señor, porque está estipulado así. Malaquías 3:10, vamos para allá, por favor. ¿Quieres que vengan bendiciones que sobreabunden a tu vida, a tu casa, a tu familia? Diezma. Diezma. Malaquías 3:10. Malaquías 3:10. Dice el Señor en su palabra, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice. Y probadme. La única parte de la palabra donde nos dice el Señor que lo probemos es aquí, en la entrega de nuestro diezmo. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Te vas a ahogar de la bendición de parte de Dios si entregamos nuestro diezmo. Pero a veces parece que la bolsa
trae ratonera porque nos da miedo sacar el diezmo, ¿verdad? Ay, es que pues gano tanto y si le quito la 10ª parte, hoy es mucho. Dios te va a bendecir. Dios te va a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobreabunden las bendiciones. Yo ya les he contado cuando yo trabajé por 9 años en una empresa de plásticos que llegó mi salario a ser muy poco, ¿verdad? No me importó porque a veces decimos, es que gano poquito y de ahí le quito el 10%, pues ¿qué me va a sobrar, Señor? Eso no es creerle a Dios. Eso no es tener fe en Dios. El Señor hace todo lo que sea para que te alcance el dinero. Y yo entregaba religiosamente mi dinero, mi 10%, ganando poquito. Y yo siempre les comparto, cuando tocamos este tema, yo siempre les comparto que siempre me sobraba dinero. De ese poquito, el Señor me sobraba dinero. O sea, es cuestión de creerle al Señor y de tener fe. Fe de que el Señor va a derramar bendiciones hasta que sobreabunden en mi casa. Regresemos a Hebreos 7, por favor. Entonces ya sabemos quién es Melquisedec. Es una figura de Cristo, figura del sacerdocio inmutable, eterno, que iba a reemplazar al sacerdocio levítico de la tribu de Leví. Versículo 3 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. ¿De quién nos está hablando? De alguien que es eterno. Sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y Cristo Jesús permanece como sumo sacerdote para toda la eternidad. Versículo 4, considerad pues cuán grande era este, hablando de Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín, la 10ª parte del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Este versículo 5 en la Nueva Traducción Viviente dice así, ahora bien, la ley de Moisés exigía que los sacerdotes, que son descendientes de Leví, le cobraran el diezmo al resto del pueblo de Israel, quienes también son descendientes de Abraham. Su modo de vida de los levitas dependía de los diezmos de todas las tribus de Israel. ¿Sí? Así se sostenía el sacerdocio, porque los levitas no tenían heredad. No se les dio heredad. La única heredad, ¿verdad?, era Dios. Y con Dios tenemos. Con Dios tenemos. Versículo 6 en la Reina Valera dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Este versículo 6 en la NTV dice, sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió de Abraham la 10ª parte. Y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido las promesas de Dios. Mi Señor Dios ya le había hablado a Abraham, ya lo había escogido, ya le había dado las promesas de que en su simiente serían benditas
todas las familias de la tierra. En Gálatas 3, versículo 16. Libro de Gálatas, capítulo 3. Versículo 16. Dice el Señor en su palabra: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Aquí hay algo interesante porque la palabra simiente viene del griego sperma. De ahí la palabra espermatozoide. Del griego sperma, que significa semilla o semen. Lo podemos también traducir como descendencia. Entonces dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, a su descendencia, a su linaje, a su semilla que iba él a dejar a través del tiempo. A su simiente, singular, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo, el plan de salvación de parte de Dios, tomando a un hombre pagano de Ur de los Caldeos, babilonio, que adoraba imágenes, adoraba ídolos y que por medio de él, de Isaac, de Jacob, las 12 tribus, la tribu sacerdotal que fue Leví, pero que también esa tribu sacerdotal iba a ser figura del verdadero sacerdocio, que de la tribu de Judá iba a venir perpetuamente. ¿Y quién viene de la tribu de Judá y es sacerdote del Dios Altísimo y sumo sacerdote de nosotros? Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso aquí en Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Y cuáles promesas? Vida eterna y salvación. Bendición a todo aquel que cree. Primeramente el judío y después el griego, dice Pablo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, a su descendencia. No dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo Jesús. Regresemos a Hebreos, por favor. Hebreos 7:7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién es el menor en este capítulo? ¿Quién es el menor? Abraham. ¿Quién es el mayor? Melquisedec, que lo bendijo, que le dio pan y vino. Por eso mi Señor Jesucristo, cuando tiene una confrontación con los judíos, que era muy seguido, les dice a los judíos: antes de que Abraham fuera, yo soy. Antes de que Abraham fuera, yo soy. Y se conflictúan los judíos: ¿cómo es de que tú eres antes de Abraham si tú tienes 30 años? Abraham, dice también mi Señor Jesucristo, Abraham vio mi día y se gozó. Abraham vio mi día y se gozó. ¿Y cuál fue ese día que lo vio? Cuando se acerca Melquisedec y le ofrece pan y vino, diciéndole, espiritualmente hablando a Abraham: de esta forma voy a redimir a la humanidad, con pan y con vino.
mi cuerpo y mi sangre en sacrificio por la humanidad. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de Dios es perfecto para el rescate de la vida del ser humano, el rescate del alma del ser humano, por medio del linaje de Abraham, llegando a Jesucristo, y tú por fe, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, tienes vida eterna y salvación. ¿Quién dice amén a eso? Dice el Señor en su palabra también, versículo 8, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Este versículo 8 en la Nueva Traducción Viviente dice así: los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren, los sacerdotes de la tribu de Leví. Así que Melquisedec es superior a ellos, porque se nos dice que sigue viviendo. Sigue viviendo. Y no es de que Melquisedec esté ahí arriba en el cielo. No, no, no. Cristo Jesús preencarnado como Melquisedec se aparece, mostrándole a Abraham de qué manera iba a salvar al mundo. Por eso mi Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan les dice a los judíos: Abraham vio mi día y se gozó. Y se gozó. ¿Ok? Versículo 9 dice así: y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. La NTV dice así: además podríamos decir que esos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado Abraham, como a cuenta de Abraham, ¿verdad? Iba a venir la tribu de Leví. O sea que Leví, el hijo de Jacob, era bisnieto de Abraham. Por eso así lo dice la palabra del Señor. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que a futuro, a 4 generaciones, Leví iba a ser la tribu sacerdotal que iba a sostener el servicio sacerdotal. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Yo aquí escribí en mis notas: al recibir diezmos de Abraham, Melquisedec lo recibe virtualmente de Leví, por cuanto Leví era la cabeza de la tribu sacerdotal. Equivale a decir que el sacerdocio arónico pagó el diezmo a Melquisedec, reconociendo la superioridad de este último. ¿Sí? El sacerdocio arónico paga en Abraham el diezmo a Melquisedec, reconociendo que Melquisedec es mayor que el sacerdocio de Aarón. ¿Sí me explico? Porque Melquisedec es figura y sombra de Cristo Jesús a tiempo, a distancia. Versículo 10 dice: porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Biblia Nueva Traducción Viviente dice así: a pesar de que Leví aún no había nacido, la simiente de la cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham. Mi Señor Dios, que es omnipresente, omnisciente, omnipotente, ya sabía obviamente que a 4 generaciones por medio de Abraham iba a venir Leví. Y de ahí todo el sistema de servicio sacerdotal para su pueblo amado y bendito. Repito la versión Nueva Traducción Viviente: a pesar de que Leví aún no había nacido,
la simiente de la cual provino, ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió su diezmo. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? De que el judío al cual era escrita la carta, los hebreos, tenían que entender que el sacerdocio de los levitas era temporal, era una figura, apuntaba al verdadero sacerdocio inmutable, eterno, que iba a traer nuestro Señor Jesucristo por medio de otra tribu, la tribu de Judá. ¿Sí? Aquí en el versículo 11 dice así: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, entre paréntesis dice, porque bajo él recibió el pueblo la ley, los levitas, a la tribu de Leví se le dio la ley. Moisés era levita. Moisés, cuando sube al monte Sinaí, recibe toda la ley. Y de Moisés, obviamente, al sacerdocio de su hermano Aarón, ¿verdad? Por eso dice así: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Se pregunta el escritor de Hebreos, ¿qué necesidad habría de levantarse otro sacerdote? Sí había necesidad, porque los sacerdotes de la tribu de Leví morían, no eran eternos, no eran permanentes. Y aparte, la práctica de la expiación del pecado de los israelitas en ese tiempo no lavaba el pecado, lo cubría, no transformaba tu vida, sino nada más era un cubrir de los pecados de cada uno de los israelitas. No es lo mismo cubrir que lavar. Lavar es quitar toda mancha, toda imperfección de tu vida. Y aquí la palabra del Señor. Vamos aquí al Hebreos 10, versículo 1. Si hay alguna duda, mañana en el Instituto Bíblico me preguntan, ¿sí? Hermanita Carmen, que estamos empezando, ¿verdad? Ok. Hebreos 10, 1, dice el Señor en su palabra: porque la ley, teniendo la sombra, la ley es una sombra, ¿verdad?, de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, es lo que estoy hablando, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿De qué sacrificios habla aquí la palabra? Continuamente cada año. El día del perdón, el Yom Kippur, ¿verdad? A los 10 días del mes séptimo, ¿verdad? Ayuno total y día de aflicción. Ahí el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo con la sangre del becerro para expiar o cubrir sus pecados del sacerdote, del sumo sacerdote, porque los sumos sacerdotes también pecaban. ¿De dónde saca la Iglesia Católica que los sacerdotes o los papas eran infalibles? No, esa es una blasfemia, una herejía. No hay ser humano, como dice la palabra, no hay ser humano infalible.
Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano peca. Hasta los ministros de culto pecamos. ¿De dónde sacan esa doctrina? Aarón entraba hasta el lugar santísimo, que era el sumo sacerdote, y ahí, con la sangre del becerro de su expiación, ¿verdad? 7 veces delante del velo, rociaba la sangre de ese animal inocente. Pero antes de eso, presentaban al animal de 1 año, becerro de 1 año, perfecto, o sea, sin mancha, sin arruguitas, sin verruguitas. El sumo sacerdote imponía sus manos sobre el animal, pasándole simbólicamente todos sus pecados a ese ser inocente, esa víctima. Y luego ese animal lo degollaban y la sangre la utilizaban el sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo, expiar los pecados por sí mismo, por el pueblo, por su familia y por el pueblo. En ese becerro vemos figura de Cristo. Por eso todo este sistema de sacrificios del libro de Levítico, todos apuntaban a Cristo Jesús. Todo era una sombra para que el judío entendiera cuando viniera el Señor Jesús. Entonces todo lo que practicábamos, todo lo que hacíamos, sacrificando animales, solamente era una figura del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era para que entendieran los hebreos, ¿verdad? Pero bueno, muchos se les cerraba su corazón, como el día de hoy el mundo se les cierra su corazón en creer en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no hay poder humano que lo convenzas de que le digas, mira, pero es que hacia aquí en Éxodo 20 dice que no debes de adorar imágenes ni ídolos. Está clarito. ¿Y cuál es la respuesta clásica? No adoramos, veneramos. Pues es sinónimo. Es un sinónimo, venerar que adorar. Es lo mismo. Pero porque están velados. ¿Sí? Entonces, aquí como dice en Hebreos 10, 1 nuevamente, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, era una figura la ley, era una sombra la ley de lo que iba a venir en Cristo Jesús. No la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, ya lo expliqué brevemente, hacer perfectos a los que se acercan. O sea que cubrían el pecado nada más, no lo lavaba como Cristo Jesús. Lava nuestros pecados de toda inmundicia, de toda maldad. Y ante Él somos proclamados justos. ¿Por mi justicia? No, yo no tengo ninguna justicia. Ningún ser humano tiene justicia propia. Por la justicia de Cristo, porque Él, justo, sin pecado, sufrió en la cruz. Ahora aquí en Hebreos 9:13 dice así el Señor. 9:13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, versículo 14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Un cordero perfecto, sin tacha, sin mancha. O sea, sin pecado, Cristo Jesús. Limpiará, dice, vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Verdad? Si la sangre de los animales hubieran podido limpiarnos completamente de nuestro pecado, pues seguiría este sistema. Pero no podían, no se podía. ¿Por qué? Porque era una figura de lo que venía realmente en Cristo Jesús.
¿Sí me explico? Ahora, en Hebreos 10:2 dice, de otra manera cesarían de ofrecerse esos sacrificios animales, ¿verdad? De otra manera dejarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Cada año tenían que acordarse de los pecados, de los mismos pecados cada año. En Yom Kippur. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No los quitaba, los cubría. Porque mi Señor Dios, sabiendo que Cristo Jesús iba a venir miles de años después, salvaba a crédito, salvaba a distancia, por el que verdaderamente iba a poder lavar los pecados de toda la humanidad con su propia sangre. Y ese es nuestro Señor bendito y amado Cristo Jesús. Amén. En Hebreos 7, versículo 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿A qué se refiere con este versículo? Si cambia el sacerdocio, bueno, pues ya no es el sacerdocio de la tribu de Leví, sino va a ser el sacerdocio de la tribu de Judá. Entonces va a tener que haber un cambio de ley. ¿Sí? Versículo 13, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Nadie sirvió al altar de otra tribu más que los levitas, ¿verdad? Las actividades en el tabernáculo, en el templo, nada más eran exclusivas para los levitas. Entonces, aquí nos dice que de otra tribu tenía que venir otro sumo sacerdote, dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Ahora, regresando al versículo 12, dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y eso nos lo explica Juan 1:17. Vamos al Evangelio de Juan, por favor. Juan 1:17 dice nuestro Señor en su palabra, pues la ley por medio de Moisés fue dada. La ley no la dio Moisés, ¿verdad? Los 10 mandamientos y los 613 mandamientos, aparte de los 10 mandamientos de las tablas que al principio mi Señor Dios escribió con su propio dedo, pero por el pecado de la adoración del becerro de oro, Moisés rompió esas tablas, como rompiendo ese pacto de Dios con su pueblo. Tuvo que subir otra vez Moisés para recibir las tablas, pero él las tuvo que escribir, las segundas tablas. ¿Se acuerdan de eso? Aquí dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero a veces hay peros malos, ¿verdad? Generalmente los peros son malos. Está bien que te vistas de esa manera, pero este pero es de algo mejor. Pues la ley fue dada por Moisés, dice el versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, el favor inmerecido de parte de Dios y la verdad que es Cristo, ¿verdad? Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por eso la palabra del Señor en Gálatas nos dice que la ley era nuestro ayo, era nuestra guía para llevarnos a Cristo. La ley nada más evidenciaba nuestros pecados. La ley nos evidencia nuestros pecados. Dice el Señor en su palabra,
en los 10 mandamientos, en el mandamiento número 10, no codiciarás. No codiciarás. Y yo si codicio un carro, si codicio la mujer de mi prójimo, y yo veo la ley, ¡ping! Me está diciendo el Señor, estás pecando. No codicies. Pero como la ley no es perfecta, sino que la ley nada más me muestra mi pecado, entonces a mí me obliga a ir hacia otro lugar, al lugar de la gracia, al lugar de la verdad. Y esa verdad y esa gracia de parte de quién vienen, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si yo codicio, vengo ante el trono de la gracia, vengo ante el trono de mi Señor y le pido perdón. Perdón, Señor mío, porque yo codicié esto, codicié aquello, codicié esto otro. Y el Señor no me va a cubrir mi pecado, ¿verdad? Me va a lavar mi pecado. Otra vez vengo a ser justo delante de Él. Sí. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cambio de ley, cambio de sacerdocio, cambio de ley. Como dice en Hebreos 7, regresemos a Hebreos 7. Porque cambiado el sacerdocio, versículo 12, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor, aquí ya habla de nuestro Señor, vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Este versículo en la Nueva Traducción Viviente dice así: ese cambio resulta aún más evidente, ya que ha surgido un sacerdote diferente, quien es como Melquisedec. No lo describe en los primeros 2 versículos, en los primeros 3 versículos nos dice quién es Melquisedec. Versículo 2 dice, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. Ese título de Rey de Justicia, ¿a quién le pertenece? A Cristo Jesús. Y también Rey de Salem. La palabra Salem significa paz. O sea que Melquisedec es Rey de Justicia y también Rey de paz. ¿Quién es en este momento el príncipe de paz? Cristo Jesús. Cuando reine por 1000 años en esta tierra, va a ser el Rey de Salem, el Rey de Justicia, el Rey de paz, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Luego dice también, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Melquisedec, ¿verdad? Cumple con todos los requisitos que nuestro gran sumo sacerdote tiene, que es Jesús. Melquisedec prefigura del sacerdocio eterno, el cual ya tenemos, porque nuestro Señor Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, al cual nosotros acudimos, al cual nosotros llegamos e intercede por nosotros, como dice 1 Timoteo 2:5, que el único intercesor que hay entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. No hay más intercesores. Necesitamos más intercesores. Necesito de María, necesito de Pedro. Son seres humanos y pecaron. Cristo Jesús no pecó.
Cristo Jesús se mantuvo puro y sin mancha. Como ese corderito que escogían en el Antiguo Testamento, que como requisito tenía que ser puro y sin mancha, sin ningún defecto, apuntando hacia la pureza y la perfección de nuestro Señor Jesucristo, que se mantuvo sin pecado. Porque así sin pecado deshizo la maldición de la ley. Porque como dice también Gálatas capítulo 3, que todo aquel que no cumpla la ley, hay maldición en su vida. Eso, vuelvo a lo mismo, eso nos obliga, ¿verdad?, a acudir por fe. Y es lo que quiere Dios, que la gente acuda por fe a Cristo, porque Él es el único que me lava, no me cubre, me lava mi pecado de toda mi maldad. Y ya soy justo ante Él, justo delante de Él. Y puedo caminar erguido, puedo caminar derecho, con mi conciencia limpia de que estoy sirviendo al Dios Altísimo, al verdadero Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y eso a mí también me va a traer paz y gozo a mi alma, porque sé que el Señor está conmigo. Y si obedezco sus mandamientos, Él se agrada de mí. Y eso nos da una vida de paz, de gozo. Seguimos con el estudio. Dice también aquí, versículo 15, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Nueva Traducción Viviente dice, ese cambio resulta aún más evidente, ya que ha surgido un sacerdote diferente, quien es como Melquisedec. Nos fuimos a Hebreos 7 del 1 al 3, ¿verdad? Versículo 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Qué nos quiere decir ese versículo 16? Que los sacerdotes de la tribu de Leví morían. Y tenía que venir el hijo del sumo sacerdote a suplirlo. Y así, por descendencia. Pero como nos dice aquí, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Lo que acabo de explicar. Moría un sumo sacerdote, tenía que reemplazarlo otro y así por generaciones. Luego viene una coma y dice, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Quién tiene el poder de una vida indestructible? Cristo Jesús. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién dijo esto? Dios Padre. ¿En dónde está escrito? Salmo 110:4. Tú eres, juró Dios, dice el versículo 4, juró Dios y no se arrepentirá. Tú eres sumo sacerdote para siempre, según el orden, no de Leví, no de Aarón, sino según el orden de Melquisedec, que fue el que llegó y el cual Abraham le entregó los diezmos de todo. Y Melquisedec le ofreció pan y vino, mostrándole a Abraham, ¿verdad? Al tiempo, de qué manera mi Señor Dios iba a redimir a la humanidad. ¡Qué hermosura! ¿Sí? Versículo 18 dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. En la Nueva Traducción Viviente, este versículo dice así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil. ¿Y por qué débil e inútil? Pues débil porque cada sacerdote de la tribu de Leví moría. E inútil porque no te hace perfecto ante Dios cumplir la ley.
No te hace perfecto. La ley, el único propósito de la ley era guiarnos a Cristo, llevarnos al Señor, porque como nadie puede cumplir la ley, por eso venimos al Señor, para que por gracia, o sea, un favor inmerecido, algo que no merezco, pero que el Señor me da, por fe creo en Jesucristo y me da vida eterna y salvación. ¿Sí? Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Versículo 19, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Simplemente moría el sumo sacerdote y el hijo era el que lo sustituía. Los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo. Y vean quién juramentó, quién juró. Dios Padre. Dios juró por sí mismo. Versículo 21, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Vean nada más. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Sacerdote para siempre. ¿A quién acudes? ¿A quién acudes para confesar tus pecados? Al párroco de la iglesia de acá atrás. A mí como pastor vienen y me... No, porque somos falibles. No somos infalibles. ¿A quién tienes que acudir? A Dios. A Dios Padre. ¿Y quién es nuestro abogado que intercede por nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si hubieres pecado, abogado singular tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No necesitamos de nadie más, solo mi Señor Jesucristo. Versículo 22. Por tanto, esta es una palabra hermosísima. Subraya en el versículo 22, dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Qué es un fiador? Es una persona que responde por otro de una obligación de pago. Si yo puse como fiador a mi padre carnal del pago de mi renta y no respondo, pues ¿sobre quién se van? Sobre mi papá, ¿verdad? Y él tiene que pagar. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro fiador. Él, en la cruz del Calvario, pagó nuestra deuda. Él pagó nuestra deuda. Fue un mejor fiador que los antiguos sacerdotes. Porque morían, porque sus pecados no se lavaban, sino cubrían nada más. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Por eso el antiguo y el nuevo pacto, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento apuntando a la figura de Cristo, Nuevo Testamento, Cristo Jesús, una realidad. Así de fácil. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar.
Mas Jesús mi Señor, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, inmutable, no se mueve. Para siempre vamos a tener a ese hermoso sumo sacerdote. ¿Yo para qué quiero un vicario de Cristo aquí en la tierra? ¿Yo para qué quiero a un papa que vitupera el nombre de Cristo, diciendo que por la sangre de Cristo corre sangre pagana? Diciendo que mi Señor Jesucristo fue un tonto que no aplicó la ley con la mujer adúltera. Todo eso lo ha dicho el Papa Francisco. Búsquenlo en YouTube, las blasfemias del Papa Francisco. De hecho, ahí tenemos una prédica que hablamos de las blasfemias del Papa Francisco. Que el sacrificio de Cristo fue un fracaso, también dijo. Si fuera un fracaso, entonces yo seguiría tomando. Y doy testimonio ante ustedes, mi Señor me quitó de ese pecado. Porque ni es ni enfermedad, ni es esto, ni el no, es un pecado. La borrachera. Y de tantas, y de tantas, y de tantas, y de tantas cosas que el Señor me ha limpiado, me ha librado, me ha quitado ese yugo de esclavitud de pecado. Doy testimonio de eso. Y todavía faltan muchas otras. Todavía no acaba conmigo. Y todavía no acaba con ustedes, cada quien sabe. Entonces no fue un fracaso. Triunfando sobre ellos en la cruz, dice la palabra de Dios en Colosenses. Expuso a las potestades, ¿verdad?, de las tinieblas, a las potestades superiores, las expuso en la cruz del Calvario. Triunfando sobre ellos en la cruz, dice el libro de Colosenses. Y este señor que viene aquí a decir infinidad de cosas, que es el falso profeta. Yo no necesito de ese señor, ni de nadie. Yo necesito de Cristo Jesús mi Señor, porque así lo dice aquí. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Es mi sumo sacerdote, y a él me acerco, y a él llego, a él me inclino, a él me postro para interceder por mí ante el Padre. Por lo cual puede también salvar perpetuamente, para siempre, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre mi Señor para interceder por ellos. Vean nada más el amor que tiene nuestro Señor Jesucristo, de que vive siempre para interceder por nosotros. Ese es su trabajo. Ese es su ministerio. De nuestro Señor está sentado ahorita a la diestra de Dios Padre y está trabajando, intercediendo por los millones y millones de cristianos que se acercan a Él. Qué hermosura de Señor tenemos. Intercediendo, ¿verdad? Viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. La Biblia Nueva Traducción Viviente dice, Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar, oigan esto, y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. El lugar de más alto honor. El libro de Colosenses lo explica de una manera hermosísima. Vamos rápido para allá. Colosenses 1:15 dice así:
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Él en todo tiene la preeminencia, que quiere decir que Él es el primero en todo. Ya para terminar, dice en Hebreos 7, 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismos. A sí mismo. Los sacerdotes constantemente, ¿verdad? Sacrificando machos cabríos, sacrificando cabras, sacrificando becerros, ¿verdad? Por los pecados del pueblo. Mi Señor Jesucristo dice la palabra una sola vez y para siempre. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, la de Salmo 110, versículo 4, esa es la palabra del juramento de la cual habla aquí. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esa es la palabra del juramento. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, aquí aclara el escritor de Hebreos que ese juramento, mi Señor Dios lo hizo posterior a la ley, para que no haya nada de, no haya algo de que no, eso fue antes, entonces ya no vale. No. La palabra del juramento fue en tiempo de David, porque el Salmo 110 lo escribió David. Posterior a la ley. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. En Hebreos 2, versículo 10, y con eso terminamos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, a nosotros, muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué quiere decir este versículo? Que mi Señor Jesucristo fue perfeccionado por todo lo que le hicieron antes de morir, por aflicciones, latigazos, por burlas, escupitajos, las lanzas de los látigos de los soldados romanos tenían las puntas como de garfio. Cuando lo latigueaban, los garfios se encarnaban en su espalda. Y luego le hacían así. ¿Sabían que el pan sin levadura del tiempo de nuestro Señor Jesucristo es un pan delgadito, delgadito, alargado como boide? Y ese pan sin levadura estaba rayado, un pan rayado. Hasta en ese detalle nos estaba diciendo el Señor,
cómo iba a ser el pan de vida, nuestro Señor Jesucristo. Fue rayada su espalda, rayada su espalda, con los látigos de los soldados romanos, para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Por eso aquí dice el Señor, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. O sea, hablando de Dios, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, a Cristo Jesús nuestro Señor. Dice Isaías 53 que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y si tú vives en la paz de Dios, la paz del Señor Jesucristo, recuerda que tuvo un precio. Y el precio fue su vida, su pasión, su entrega, su martirio por amor a nosotros. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Entregarnos totalmente al Señor. Totalmente al Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardemos su palabra. Vivamos santa y piadosamente, porque tuvo un precio. Su aflicción tuvo precio. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Curados. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.